Agradezco a la organización por considerarme en este evento, ¿no? Es un placer compartir estas experiencias con integrantes de la comunidad educativa de América Latina. Bueno, en primer lugar, pediría si me pueden habilitar para poder compartir material, ¿sí? Para poder habilitar material, por favor. Bueno, como lo dice, yo soy el doctor Giorgio Caña, vengo de Lima, Perú, ¿no? Ahí he nacido, ahí he desarrollado mi carrera, soy docente investigador reconocido por el Estado peruano, y además soy docente asociado en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también soy investigador en la Universidad Privada San Juan Bautista, ¿no? Bueno, entre las universidades en la cual se dictan algunos cursos de posgrado, pero en sí, mi centro más importante es la Universidad San Marcos. Bien, la decana de América, como la conocemos aquí en Perú. También tengo un grupo de investigación, conocimiento y desarrollo, que investigamos políticas sociales, ¿no? Políticas sociales, todas aquellas vinculadas a la educación. Muy bien. Bueno, y agradezco esta invitación desde el grupo CIDE para poder participar, compartir algunas ideas en este Congreso Internacional, ¿no? La idea de este tipo de eventos es pues compartir experiencias que nos permitan, ¿no?, ampliar nuestro marco de referencia sobre lo que es el mundo de la investigación. Entonces, cuando recibo la invitación y veo los ejes temáticos, yo, por mi formación histórica, ¿no?, porque enseño historia también, aparte de investigación, mucho cuando converso con mis estudiantes, un tema recurrente, transversal, son los cambios y permanencias, ¿no? Cambios y permanencias. Identificar qué cambia, de qué permanece, y el porqué de esto, ¿no? Y el porqué de esto. ¿Sí? Entonces, en ese marco, voy a compartir material mientras voy conversando. En ese marco, preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué permanece frente a la pandemia del COVID-19? La pandemia no es un fenómeno recurrente, en primer lugar. La última pandemia sucedió en 1918, es decir, si tomamos como referencia noviembre del 2019, cuando se inicia la pandemia en China, estamos hablando que han pasado 101 años, ¿no? 3 generaciones. Entonces, digamos que pues, no es algo en la cual ni los países desarrollados estaban preparados. Entonces, esto llegó y desestructuró la sociedad tal cual la conocemos. Bien. En mi país, por ejemplo, creo que acá no sé si varios peruanos y varios latinoamericanos, imagino que fue cercano o parecido. En el Perú fue brutal la situación, ¿no? Eh, Tenemos varios tristes récords negativos, que no viene al caso repetir ahora. Solamente yo lo resumiría en una palabra: fue una catástrofe, ¿no? Y tan catastrófico que hasta el día de hoy, recién estamos viendo aquí en Perú algunas luces sobre programas de reinserción, cómo va a ser el regreso a clase, ¿no? Acá en Perú las clases se empiezan tradicionalmente en marzo, ¿no? De marzo a diciembre, pero desde el 16 de marzo de 2020 no ha habido clases masivas en el Perú, ¿no? Ha habido intentos mínimos, un 2%, pero en la actualidad, fecha de hoy, no llegamos ni al 10, no se llegó ni al 10%. El año escolar ya ha terminado y el año universitario también ya ha terminado, ¿no? Y en las universidades tampoco pues hubo una política de retorno a clase. Bien. Entonces, ¿esto qué fue? ¿Esto qué significó? Me encantó mucho el doctor anterior, ¿no? La idea del movimiento y del cambio, ¿no? Bueno, eso es cierto. Todo es incierto. Lo único cierto es el cambio. Lo único cierto es que las cosas cambian, las personas cambian. Pero por más que nosotros repitamos mucho esa palabra del cambio, hay que tener apertura al cambio, a los seres humanos nos cuesta cambiar. ¿Sí? Y si hemos sido formados en un área, es mucho más difícil todavía. O sea, cambiar no es fácil. Es más fácil decirlo que ejecutarlo. ¿Bien?
Entonces, como decía Heráclito, ¿no? Todo es incierto, lo único cierto es el cambio, ¿no? Y decía su frase, nunca nos bañamos en el mismo río, por más que te pares en el mismo lugar, en la misma orilla, el agua será distinta, ¿sí? Por eso los griegos le tenían miedo al cambio, ellos detestaban el cambio, ¿no? Pues el cambio era imperfecto, ¿no? Y lo inmutable era perfecto, ¿sí? En cambio, todo aquello que cambiaba, que mutaba, era imperfecto para los griegos, ¿no? Y eso un poco ha llegado a la cultura occidental porque nuestra racionalidad es pues griega, ¿no? Es griega a través de la cultura occidental que llegó a América Latina a través de los españoles. Bien, entonces, el COVID fue una disrupción, una disrupción. Lo que no lo habían logrado los programas de estímulo, la propaganda, el marketing, buscando digitalizar, acelerar los procesos hacia la digitalización, lo logró la pandemia. Sí, lo logró. Y vamos a mostrar una cifra más adelante, ¿no? La pandemia logró lo que no lo había podido las políticas públicas, ¿no? La conectividad, todo eso. Papel cero, todo eso que era en el discurso, un gobierno electrónico, ¿no? Como política pública. De repente llegó la pandemia y cambió todo, ¿no? Efectivamente, la pandemia ha sido la más grande disrupción social de los últimos 100 años. No es casualidad, ¿no? Que la última pandemia fue hace 101 años. Y entre los aspectos sociales que cambió, el que nos viene a colación a nosotros, por la temática, pues es la educación, ¿no? La educación. La educación, como la conocemos, tiene 250 años, no más. Y es un producto de la revolución industrial. Cuando los Estados-nación ven la importancia de educar a su población para incrementar el consumo. Y el Estado-nación, producto de un modelo de producción en serie industrial, este producto estandarizado se busca repetir en la escuela. Y en el siglo XIX, cuando surge la idea de la infancia, de que los niños no deben trabajar, sino deben estudiar, porque es una idea contemporánea, señores. Eso es lo que Harari llama las ideas imaginadas, que terminan siendo más importantes que las ideas concretas, que el mundo concreto, ¿no? El árbol es concreto, pero la ecología que protege ese árbol, esa es realidad imaginada, que no existía hace 50 años, por ejemplo, la idea de que debemos proteger el árbol. La idea de que debemos proteger a los niños, la infancia, la importancia de la protección al menor, es una idea que no tiene más de 200 años. La infancia, y no hablamos de todo el mundo, hablamos solamente del mundo occidental. La idea de infancia no tiene más de 200 años. ¿Sí? Y esa idea de infancia modifica la escuela y modifica hasta fiestas que hace poco muy bien, la Navidad. La Navidad que nosotros conocemos es un producto del siglo XIX, de la familia, los niños, pero que los niños se vuelven el centro. Los niños dejan de ser vistos como objeto laboral, ¿sí? Y se convierten en el centro del hogar, en el centro de la educación. Entonces, nuestro modelo educativo, y eso lo decía muy bien, que lamentablemente falleció el año pasado, Ken Robinson, es un modelo que nace con la revolución industrial. Y las carpetas, las aulas, si tú le has agregado luego computadoras, una pizarra electrónica, ya una pizarra verde, pero la estructura como tal era la misma. Podían cambiar los complementos, pero la estructura como tal no había cambiado. Por lo menos, si queremos tomar una cifra, a nivel de escuela, desde que Napoleón creó el liceo en 1801. Y si hablamos de universidad, la universidad moderna es en 1805, cuando los hermanos von Humboldt crean la Universidad de Berlín. Y que crean esta idea de letras y humanidades, o ciencias y humanidades, y separan la universidad en dos campos distintos. Bien, entonces, cuando hablamos de educación, el modelo educativo, hablamos de un modelo que tiene 200 años, y que es producto
de la revolución industrial o tomando lo que dice Eric Hobsbawm, la doble revolución, la revolución política francesa y la revolución industrial inglesa, que va creando una serie de ideas imaginadas. Una de ellas, los niños son importantes. Es una idea imaginada. Otra idea imaginada, los seres humanos son iguales ante la ley. Es una idea imaginada, que tampoco no tiene más de 200 años. Bien. La educación para todos es una idea imaginada. Cuando digo idea imaginada, son unas ideas que el hombre cree y difunde y que busca universalizar y que busca que todos creamos que son ciertas y que además hace que muchos creamos que siempre fue así. Estoy seguro que muchos de ustedes, yo lo que es un poco, pensamos que la Navidad siempre fue así. Una fiesta infantil centrada en los niños, en la familia, es falso. Es un producto del siglo XIX. La educación pública, masiva, al servicio del Estado, también es un producto del siglo XIX. ¿Eh? Que cambiaron por las TIC, la tecnología, los complementos, pero en la estructura fue el mismo. Un modelo de formación en serie. Mira, ¿hay otros modelos que son mejores? Claro que sí. Por ejemplo, el modelo socrático. Pero el modelo socrático económicamente no es viable. No es sostenible. Que hay un profesor para 2, 3 estudiantes. No hay forma. Ningún sistema educativo, por más desarrollado que sea, podría sostener un modelo así. La existencia de un modelo masivo, y esto, recuerdo lo que estoy diciendo porque va a ser con lo último que diga también. La existencia de un modelo masivo de educación pública, básica, o superior responde a motivos económicos, porque es lo más rentable posible, no porque sea lo mejor. Y si la educación se va a digitalizar, se está digitalizando, se está virtualizando aceleradamente, producto de la pandemia, va a ser porque también es más económica y es más rentable. Eso va a ser el móvil. Y no tenemos que ser marxistas para comprenderlo. Lo económico es lo que mueve la sociedad. Si no se aplicó otro modelo diferente de la formación en línea, masiva, es porque económicamente no es rentable. Creo que el modelo socrático es superior, pero si para un salón de 30, un profesor, necesitaría 6 profesores. ¿Dónde los consigues? ¿Cómo los pagas? O siquiera, ¿dónde formas esa cantidad de profesores capacitados? Bien. Entonces, este modelo, producto de la Revolución Industrial, Revolución Francesa, de repente, golpeado. Golpeado. De muerte, no lo sé. Y acá voy a tomar un poco lo que plantea el gran epistemólogo Thomas Kuhn, ¿no? Kuhn se centra mucho en sus estudios en cómo cambia la ciencia. Su libro se llama Las estructuras de las revoluciones científicas. Entonces Kuhn dice, ¿no? Hay un paradigma, ¿no? Un modelo de ciencia aceptado por todos, pero este paradigma sufre golpes. Él le llama anomalías, fallas, ya no soluciona todos los problemas. El modelo educativo tradicional tenía muchas anomalías. La conectividad, el alcance, la calidad. No era un modelo perfecto. De repente llegó la pandemia, se produjo una gran anomalía. La pandemia será el motivo de lo que Kuhn llama una revolución científica que produzca un nuevo paradigma, posiblemente. Yo lo considero que estamos en ese momento de las anomalías, en la cual el sistema, el paradigma oficial, el paradigma dominante, y como todo paradigma busca protegerse, o sea, no se entrega, ¿no? Que, uy, todo cambió, ya, no, el paradigma va a buscar protegerse. Eso es lo que afirmaba Imre Lakatos. Bien, va a buscar protegerse este paradigma. Pero estamos en ese tránsito en el cual las anomalías son tan fuertes que se va a tener que producir un nuevo modelo educativo. ¿Cuál es? No lo sé. Si lo supiera no estaría acá, estaría en Harvard tal vez. Pero de que el cambio se va a producir y cuáles van a ser los alcances de esto, todavía no lo sabemos con claridad. Pero va a haber algunas permanencias que van a continuar, que no van a desaparecer. Y sobre eso quiero centrar, discúlpeme, quiero centrar esta disertación. ¿Bien? Muy bien. Listo. Entonces, ¿no? De repente, acá en América Latina, febrero, marzo, ¿no? Del 2020, es decir, estamos casi a cumplir 2 años de esta situación, de este cambio, de esta ruptura. Bien, porque en Europa fue antes, pero aquí en América Latina, en el caso de Perú fue marzo, me acuerdo, Ecuador creo que fue en febrero, ¿no? Donde de repente
todo se rebalsó, todo se desbordó, y lo que creíamos que podía ser un tema de un mes, de 15 días, ¿no? De repente ya van 23 meses en América Latina. Bien, entonces la educación pues no fue ajena a esta, no fue ajena a esta, ¿no? Entonces de repente, aquello que muchos consideraban inferior, la educación virtual, remota, en línea, se volvió masiva. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con el colega anterior. La sociabilidad, el componente social que produce la interacción entre personas, es irreemplazable. No hay, hasta el momento, ni un atisbo siquiera, de que eso pueda ser reemplazable. Y si ustedes tienen hijos menores, no, me refiero menos de 10 años, o hijos que su escolaridad inició en la pandemia. Acá en el Perú la escolaridad inicia a los 3 años cumplidos. Imagínense un niño que cumplió 3 en el 2020, 2004, 4 años 2021. Ese niño no conoció un modelo escolar común. Y no voy a usar, y voy a dar de evitar, les hago un disclaimer, voy a evitar usar la palabra normal, porque la palabra normal, usando lo que el análisis de Michel Foucault, en las palabras y las cosas, la palabra normal es una etiqueta que usamos para pues, etiquetar al diferente, porque aquello que no se encaja en lo que yo considero normal, ¿en qué se convierte? En anormal. Pues. Entonces yo prefiero usar la palabra común. ¿Ya? Es por eso que, ahora, si se me escapa, perdónenme, ¿sí? Soy imperfecto, pero hay cientos de miles de escolares en el mundo, tal vez millones, que no han conocido la escolaridad común, que conocieron sus hermanos, sus padres. No la han conocido. En el Perú, ¿cuántos? Los que iniciaron inicial de 3, inicial de 4. Y recién ahora, cuando hagan su inicial de 5, van a poder trazar una línea de interacción, de sociabilidad, que es un componente estrictamente humano que la educación te lo permite. Y que es inalienable, irrenunciable a eso. ¿Sí? Cualquier producto que conversaba la vez pasada con un colega, experto en temas digitales, Cristóbal Suárez, peruano, pero recién enseña en España, y me decía, mira, yo Luis, acá el tema es muy simple. El componente humano, hasta el momento, 2022, no hay atisbo de reemplazo. Que hay complementos, herramientas, sí. Pero el aspecto humano, hasta el momento, es irreemplazable. Por eso, aquellos colegas, justo espero que el tiempo me alcance para pasar un video, aquellos colegas que están preocupados por el trabajo, no se preocupen. Por lo menos, según Kurzweil, el futurólogo de Google, por lo menos hasta el 2047, los profesores tenemos trabajo fijo. Después de ahí, cuando según Kurzweil alcancemos la singularidad, es decir, la equivalencia entre inteligencia artificial e inteligencia humana, bueno, ahí veremos, ¿no? Veremos qué pasa, ¿no? Caminca Cola, la bebida del Perú. Muy bien. Entonces, ¿había de otra? No, pues muy jóvenes, colegas, amigos, no había de otra. No había de otra. ¿Que se pudo haber hecho mejor? Bueno, ya cada sociedad juzgará. Y acá no, porque sé que hay amigos de Panamá, de Bolivia, de Colombia, de otras partes del mundo. Cada uno tendrá sus críticas o su valoración de cómo su sociedad, su gobierno enfrentó, ¿no? Enfrentó. Yo tengo claro que el gobierno, para el caso del Perú, un país tremendamente informal, un país tremendamente falto de civismo, lo que se dio es un reflejo. No estábamos preparados y cualquiera que hubiera estado del frente hubiese afrontado igual lo que pasó en el Perú. Sí, lamentablemente es así. Y algunos que creyeron que la pandemia iba a mejorar a las personas, creo que, me incluyo, creo que estábamos equivocados. Bien, bueno, de repente los hogares se volvieron escuelas. ¿Sí? Y esto lo único que hizo fue agudizar las brechas que ya existían. Brecha de conectividad, brecha de competencias. Y la tercera brecha, la brecha de competencia humana. Estas tres las plantea Cristóbal Suárez. ¿Sí? Conectividad, competencia digital y competencia humana.
Si estas ya existían, lo único que hizo la pandemia fue agrandarlas. No hay ningún indicador que diga lo contrario de eso, ¿sí? Y el hogar escuela, de repente significó para algunos darse cuenta pues de las brechas, de agudizar estas, pero para otros también significó descubrir algo, que tú terminas pagando la escuela, no sé cómo serán sus países, en el Perú, la calidad de la escuela está determinada por cuánto pagas y los contactos que construyes en esa escuela. Y la pandemia terminó descubriendo de que tú terminas pagando, voy a usar cambios en dólares, tú terminas pagando 500, 800, $1,000, $1,500 mensuales por una educación, no por la que ella te da, porque los contenidos son los mismos, las herramientas son parecidas. No, terminas pagando por los contactos, usando un término social, por el capital social que esta escuela te permite. Eso es lo que define el pago. Y de repente, pues muchos parecían, hey, estoy pagando $1,000, lo mismo hace el hijo de mi empleada. Ah, pues que, bingo. Descubres que tú estás pagando no por el aprendizaje, estás pagando por el capital social que tu hijo va a construir en esa escuela. Es eso. Esa es la diferencia. ¿Sí? Tocando el tema de cómo es la educación en el Perú. Quién sabe que en otras partes los matices son distintos o totalmente distintos. Pero en el Perú funciona así, lamentablemente. Como decía el ya fallecido educador, el gran educador, Constantino Carvalho, ¿no? Que miren, una anécdota, él en su colegio educó, él era socio de Alianza Lima, y él educó a muchachos desbandados, con gran talento, que luego dieron muchas alegrías al Perú. Ahí estudió Paolo Guerrero, ahí estudió Jameson Farfán, por ejemplo, ¿no? Que los que deben conocer, los que conocen un poco de fútbol, él los llevó de sus colegios, donde vivían, donde estudiaban, los llevó a los Becó, los Reyes Rojos, que es su colegio, bueno, era su colegio, y les brindó una educación distinta, ¿no? Que quién sabe, ¿no? Creo, influyó mucho en que estas personas entendieran el sentido de lo que es el mérito, la oportunidad y aprovechar el talento que uno tiene para romper los círculos de pobreza, ¿sí? Acá en América Latina, el deporte, el fútbol, es uno de los principales medios para poder romper los ciclos de pobreza. Bien, entonces, lo que la pandemia permitió para muchos descubrir era de que lo que tú pagas no es por el aprendizaje que tus hijos van a adquirir, es por el capital social que te construye la escuela. Bien, y el hogar escuela, lo único que también agudizó son las brechas ya existentes, ¿sí? Posiblemente como política pública se hayan incrementado, mejorado la conexión, sí. Pero la conexión no sirve si no van de la mano con este triángulo. Repito, conectividad, competencia digital, competencias humanas, ¿sí? Si una se cae, no funciona, no funciona. ¿Y qué pasó con los docentes? Bueno, acá pasó lo que dijo el gran historiador inglés Arnold Toynbee. Enfrentamos la RR. ¿Qué es la RR? El reto-respuesta. Los seres humanos, sean como personas, como instituciones o como sociedades macro, enfrentan constantes retos. Y va a depender de su respuesta la solución a esta. Entonces, de repente nosotros, como docente, me incluyo porque soy docente de carrera, vimos una situación problemática. ¿Qué hago frente a esta? Bueno, lo que hizo fue una migración digital acelerada, en la cual muchos colegas, y acá hay un factor de edad, hay un factor generacional muy importante, ¿no? Se vieron de repente con el dilema de, oye, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues no quedaba, era eso, quedar fuera. ¿No? No solamente en educación, pero acá centremos en educación. Personas que o no las tenían desarrolladas, o simplemente carecían de las competencias digitales, de repente, de forma apurada, se tuvieron que insertar a ella y adoptarse a lo que llamaríamos la nueva modalidad, así lo uso yo, por no me gusta usar la palabra la nueva normalidad. Ya le he dicho que cuáles son mis críticas a esta palabra normalidad. Entonces, la nueva modalidad, en el fondo, era una conexión digital. Para muchos que hicieron, trasladar su modelo
autoestructurante presencial a un modelo autoestructurante virtual. Y acá estoy usando las categorías de Luis Knott. Bien, autoestructurante, heteroestructurante, pero ahí viene la propuesta de los hermanos Zuviría, los colombianos, ¿no? El modelo interestructurante. ¿Cuántos de nosotros hemos podido aplicar un modelo interestructurante? Interestructurante. En la cual se busca romper con esta dicotomía, para mí falsa, ¿no? ¿Quién es más importante? Profesor, ambos son importantes. Eso yo que el estudiante tiene una prioridad, pero el papel docente sigue siendo importante. Sigue siendo importante. Un buen docente puede realizar transformaciones que no lo puede hacer un mal docente. Que un mal docente va a tener limitaciones para lograr. Limitaciones, no hay posibilidades. Obviamente, si un gran docente frente a un alumno que no quiere aprender es por demás. Podemos tomar un ejemplo de la historia, ¿no? El emperador Nerón, quien nunca escuchó a Nerón, el que quemó Roma, o el supuesto pirómano de Roma, tuvo el mejor maestro, el filósofo por excelencia, Séneca, fue maestro de Nerón. Y al final Nerón terminó matándolo, o sea, eso no pasa ahora, felizmente, ¿eh? Pero ni el más grande maestro de la época, Séneca, pudo amarrar a la bestia, que era Nerón. Entonces, igual pasa en estos tiempos. Si el estudiante no quiere aprender, sea digital o virtual, es muy difícil. Por eso que la motivación sigue siendo el eje. Y se hace una permanencia, ¿no? La motivación en la educación. Que el estudiante cuando se pregunte, ¿y qué hago aquí? ¿Y esto para qué sirve? ¿Esto qué utilidad tiene? Aquí en el Perú, por ejemplo, mucho se debate, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene educación religiosa? ¿Por qué la escuela no tiene educación financiera, por ejemplo? Y vamos a encontrar van a encontrar una serie de puntos que se podrían tocar cuando se estructura el currículum. Pero el currículum siempre busca responder a la pregunta mágica, que es el para qué. Y en esto de para qué, yo prefiero una respuesta que tiene ya más de 50 años, 60, la respuesta que planteó el filósofo peruano Salazar Bondi, las 3 Cs: crítico, creativo, cooperativo. Ese debe ser el para qué de la educación. Crítico para comprender, creativo para transformar y cooperativo para ser social, no ser egoísta. Bien, entonces, hemos enfrentado un reto-respuesta, adaptarnos a una nueva modalidad. Algunos lo han hecho bien, otros regular, otros no muy bien, pero todos han tenido que hacerlo. La respuesta frente al reto ha sido variada, sea de nosotros como docentes o sea también de los otros elementos del entorno educativo. Bien, entonces, dificultades que vemos. Ya hablamos de la conectividad. Yo, por ejemplo, me quejaba de que tenía que trabajar con el Zoom, con el Blackboard. Colegas me dicen, yo Luis, nosotros trabajamos con el WhatsApp. En Perú, muchos, miles, han hecho clase a través del WhatsApp. Usando el compartir archivos para compartir tareas. ¿Sí? Para compartir tareas. ¿Sí? Así es. Así es. Esa es la realidad, ¿no? Imagínense. Porque no había de otro. No faltó voluntad ahí. Faltó tecnología. Faltó financiamiento. ¿Bien? El primero y el segundo van de la mano. ¿Bien? Van de la mano. ¿Bien? La falta de educación digital es una realidad también y eso pues no podemos negarnos frente a ella. O sea, no podemos tratar de ocultarla, minimizarla, es una realidad. ¿Sí? Y la afección emocional, lo que decía. No estábamos preparados para eso. Ni siquiera hoy lo seguimos estando. ¿Cuánto ha sido el daño emocional a niños, jóvenes, que se quedaron sin fiesta de promoción, por ejemplo? Profesores que de repente se sentían expuestos frente a un sistema que no los protegía. ¿No? Muchos se han centrado en lo primero,
Pero ¿qué política pública hay que busca mejorar cuáles son las afecciones emocionales que han generado esta pandemia en los profesores y también los estudiantes? En el Perú, ninguna, como política pública efectiva. A ver si los preguntan, profesor, sí, acá en Colombia, acá en Venezuela, acá en Bolivia, sí, se está haciendo tal política pública, para copiarla, ¿no? Porque, lamentablemente, esto que ya lo planteó Delors, ¿no? Delors lo planteó hace 27 años, esto ni siquiera algo nuevo. Saber conocer, saber hacer. La mayoría se queda ahí. Y el saber ser y el saber convivir, ¿dónde queda? Antes de la pandemia, ¿cómo estaba este saber ser? ¿Cómo estaba este saber convivir? ¿Y cómo está ahora? ¿Y cómo lo va a estar cuando la mayoría de países de América del Sur regresen a clases en los próximos meses de forma masiva? Los retos no terminan entonces, colegas. Entonces, hemos tenido que cambiar la modalidad, pero ¿cuántos dejaron la clase expositiva presencial y solamente pasaron a una clase expositiva virtual? ¿No? Sería una buena pregunta que podemos hacernos cada uno. El trabajo colaborativo sí creo que ha aumentado bastante. Es una consecuencia positiva, ¿no? El que se pueda trabajar en línea. Algo que decíamos hace 15 años. La idea de trabajo como una fábrica, un lugar de 4 paredes cerrados en la cual yo, tipo Pedro Picapiedra, ¿no? Marco mi entrada y marco mi salida, o coloco el dedo, ya para ser un poco más modernos, pero la idea sigue siendo la misma. Lo que Pedro Picapiedra hacía en su brontosaurio, tú lo sigues haciendo en tu marcador digital. Tener una entrada y tener una salida. Cuando ya tú podías trabajar en línea. Por ejemplo, tal vez en educación básica no, pero en educación superior, si estás dedicado a la investigación, solo necesitas un punto de red, nada más, para poder producir investigación, producir conocimiento. No necesitas más. Un punto de red. Parafraseando a Arquímedes, que decía, dame un punto y mueve el universo. Punto de equilibrio. Decía Arquímedes. Hoy podríamos decir, dame un punto de red y puedes transformar el mundo. ¿Bien? Pero en educación básica eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. ¿Bien? Pero sí es una competencia que se puede desarrollar. Creo que es una de las que más se ha desarrollado. El trabajo colaborativo. ¿Sí? La gamificación, lo habló el colega anteriormente, no voy a redundar en eso. Ya se trabajaba antes incluso, ¿no? La evaluación, ¿cuánto le hemos cambiado? ¿Se puede cambiar? Claro que sí. Ya mis tiempos, ¿no? Yo tengo 43, y los que tengan de mi edad para arriba recordarán, ¿no? Esto ya parcial o mensual, bimestral, ¿no? Y todos temblábamos, ¿no? 4 semanas, y ahí nos jugábamos la suerte en un examen, ¿no? Bueno, eso ya hace varios años que no es viable, que no se considera pertinente. Y lo bueno que tiene la formación en línea, si trabajas con herramientas que lo permitan, ¿no? Por ejemplo, yo en el Blackboard, ¿no? Tú bloqueas una actividad y genera un sentido de responsabilidad por el horario. Ya no hay, ya pues, profe, se lo dejo, pues, profe, se lo mando al correo. No, o sea, la plataforma, 11:59 de la noche termina, y el sistema te avisa cuando alguien, así tú permitas que ingrese, y lo carga después, el sistema registra que ingresó después. Y ahí tienes tú una evidencia de que la persona no cumplió un criterio, un indicador de evaluación, que es la puntualidad. Cuando antes no, en el patio, ¿no? Te estabas caminando por los pasillos y venía corriendo, lo siento, con su folder, con su hojita, ¿no? La virtualidad, esto no permite eso. Sea porque bloqueas el acceso o porque te va a registrar cuando alguien lo haga fuera de hora. Fuera de hora. En el Perú hay elecciones que se han definido por ingresar documentos fuera de hora, ¿no? Porque el sistema te lo registra.
Bien. ¿Qué debe permanecer? ¿Qué ha permanecido? Y creo que va a permanecer en las próximas décadas, ¿no? Yo leo mucho a Kurzweil, con K. Él es un futurólogo. Es el ingeniero de imaginación de Google, ¿no? Y él, pues, esto es uno de los que, bueno, no es un chamán tampoco, ¿eh? De sus predicciones, más del 90% se han cumplido. O sea, no es cualquier hijo de vecino. No es el Guachano, ¿no? No es esto. El Guachano es un brujo peruano, por si acaso. Entonces, él pues considera que en el 2047 se va a llegar a la singularidad, es decir, acá 25 años. ¿No? Y mucho investiga los temas de inteligencia artificial, que yo también investigo. Si ustedes googlean con mi nombre, tengo algunos trabajos en inteligencia artificial. Pero como él no era la naturaleza del Congreso, por eso no los he tocado, pero quién sabe, en otro momento podríamos tocar, porque yo considero que un docente, ni siquiera un docente, todos los seres humanos debemos tener claro las implicancias de la IA en nuestra vida diaria, ya no solo laboral, en nuestra vida como tal. Pero ese es otro tema. Otro tema. Bien, ¿qué va a seguir permaneciendo? Que el centro es el estudiante, cierto. Eso no va a cambiar. Capacidades, competencias, también eso va a permanecer. Porque también responde a un modelo económico. ¿Qué tan competente eres para desempeñar una labor? ¿No? Muchos de los términos que usamos en educación, perdón, ¿qué pasa acá? Que usamos en educación son términos que vienen de la empresa. Estándar, evaluación, son términos que se originan en la empresa. ¿Ya? Y que bueno, criterio, indicador, la educación ha tomado, pero son términos que vienen del mundo de la empresa. ¿Sí? Por si acaso. Competencias y capacidades son términos que vienen de ahí, del mundo laboral, no son conceptos pedagógicos. La pedagogía los ha tomado y los ha adaptado, pero no son conceptos pedagógicos. ¿Ya? La evaluación formativa también, y la valoración de las evidencias, los productos. Yo recuerdo cuando enseñaba en colegios, ya no lo hago hace muchos años, desarrollamos de forma empírica un modelo de investigación formativa con evidencias de la escuela. La idea es que el estudiante, luego de 5 años, ya haya hecho por lo menos una monografía, una tesina, un artículo, ¿sí? Y que cuando llegue a la universidad no esté pues una nulidad en competencias investigativas, que sepa que es una variable, que es una hipótesis, que es una argumentación. Y le hacíamos, y cada año generaba un producto distinto. Y para darle un todo competitivo, pues generábamos unos concursos internos para que, repito, ¿no? Y mucha satisfacción era porque el colegio tenía IB, Bachillerato Internacional, ¿no? Entonces tú creo que a los que somos docentes, nada nos satisface más cuando un alumno, un estudiante de forma sincera te dice, profe, lo que usted me enseñó me sirvió, ¿no? Creo que es una de las mayores satisfacciones que tenemos como profesionales y que es una satisfacción cualitativa, que no se puede monetizar. Porque aquellos que somos docentes por vocación, es obvio que sabemos que la educación no es el camino más rápido para hacer plata. Pero hay un componente vocacional, de satisfacción humana, que no puedes monetizar y que los que entramos por voluntad, por vocación, ¿sí? Lo tenemos. Esa alegría que te da cuando los alumnos te dicen, profesor, esto me sirvió, profesor, gracias, porque esa forma de plantear un trabajo en la universidad me dio una ventaja competitiva frente a los demás. Es una satisfacción no monetaria que no se puede cuantificar. Es de carácter cualitativo, ¿no? Y que te da un disfrute que posiblemente otras profesiones tal vez sean más pecuniarias, ¿sí? Pero carecen de este componente humano. Este componente humano. Bien. Entonces, una educación basada en evidencia yo creo que tiene para rato. Tiene para rato. Eso no lo veo por dónde puedes aparecer. Porque tú tienes que demostrar tu competencia. Y viene de la mano con la evaluación. ¿Qué producto de evaluación vas a desarrollar que permita que tu estudiante demuestre que es competente en algo? A través de evidencias que demuestren, o usamos un término también llamado educación superior, certifiquen que la persona es competente en lo que dice serlo, en lo que el papel dice.
Ese es otro tema de debate, ¿no? Los títulos, ¿van a seguir vigentes? Bueno, eso lo voy a hablar en la última diapositiva, cuando hablemos del tema de la educación superior. Y aquí está. Bien. Todas estas son cifras. El documento se lo voy a compartir acá a la organización. Ahí están los enlaces, ¿no?, que respaldan lo que estoy afirmando. Porque ahí y acá, bueno, eso más que es investigación, pero yo considero que un problema que tiene la educación, por lo menos en mi país, tal vez, y sea parecido a otros contextos, es que en el Perú se afirman muchas cosas sin evidencias, sin respaldo. Hemos llegado a creer que es un gobierno comunista cuando no tienes ni idea qué es el comunismo. ¿Por qué? Porque no tienes el mínimo respaldo teórico, empírico de lo que es esto o de lo que significa algo. Y afirmamos, damos juicios de valor sin ninguna evidencia que lo respalde. Y es que me considero es una falla transversal en nuestro país. Y tal vez, repito, sé en varios países vecinos parecido, que en la educación afirmamos sin respaldo. Sin respaldo. Yo sé que, como decía Feyerabend, yo soy epistemólogo, como decía Feyerabend, ¿no?, el anarco, ¿no?, que podemos ser anarcos, sí, yo también. Pero hay una cosa, como leía a este cantante, Nito Mestre, ¿no? Puedo ser rebelde, pero no estúpido. Decía, ¿no? Boludo, dicen los argentinos, ¿no? Una cosa es la rebeldía y otra cosa es la estupidez. Son cosas muy distintas. Hay una brecha enorme entre ser rebelde, ser anarco, ser antisistema y ser estúpido o ser boludo. Como dicen mis amigos argentinos, che, no seas boludo. Bien. Y no quiero tocar temas porque no terminaríamos la reunión tocando afirmaciones pseudocientíficas, usando un término de Popper en lo que respecta a la educación. Y no solo educación, cualquier campo de conocimiento. Bueno, en primer lugar, cifra de 2021. El aprendizaje virtual aumentó en un 16% por la pandemia. Un 16%. Yo estoy en esa parte porque estoy haciendo una maestría digital con la UNIR. Bien. Según Estatista, más de la mitad de los estudiantes en educación superior han llevado por lo menos un curso en línea entre el 20 y el 21. Más de la mitad. Obviamente, acá también hay una brecha. Esta la mitad se corresponde sobre todo a lo del hemisferio norte, ¿no? Y es más débil en lo que respecta al hemisferio sur. Pero ¿qué nos quiere decir? Si comparamos con cifras del 2019, solo era 30%. Es decir, había un incremento significativo de la población en edad universitaria vinculándose a por lo menos un curso en línea. Y esto viene de la mano con el tercer dato, porque estos son datos lo que estoy dando. Datos que si tú lo quieres profundizar, se convierten en información. Y esta información, si tú la articulas y generas un producto que tiene aporte, creaste conocimiento. De las 25 mejores universidades de Estados Unidos, de la Ivy League, 22 de ellas ofrecen cursos gratuitos en XD, en Coursera. Cursos gratuitos, que solo si tú quieres certificado pagas. 20, 60, $100, depende de la del curso. Tú no tienes que ir a Harvard, tú no tienes que ir a Yale, no tienes que ir al MIT, a Chicago. Tú lo puedes llevar en línea. Y si quieres certificación, pagas. Pagas. Y obtienes tu certificado a nombre de ellos. No tienes que ir hasta allá, con todos los costos que eso significa. Bien. Entonces, vamos a aprovechar la oportunidad. Hay un principio de oportunidad ahí. Pero yo creo que una conclusión de esto, señores, la virtualidad, la cual con todas sus limitaciones, porque la virtualidad sirve para que él quiera inscribirse en algo que él quiere aprender, le interesa, pero como sistema universal creo que ha demostrado que hace agua, todavía por lo menos. Pero no va a desaparecer, se va a profundizar. Y ahí hay que decir lo que decía el gran prócer cubano, Martí, hay que estar sobre la ola, no que te lleve la ola. Bien.
Las herramientas están. Ya depende de cada uno. Son gratis, ¿ah? Solo si quieres. Ahora, claro, porque tú puedes demostrar tu competencia. Para demostrar tu competencia ya no necesitas necesariamente una certificación. ¿Sí? Y acá, y lo dejo al último, pero no por eso es lo menos importante. Tal vez es lo más importante. Más que la voluntad de ustedes, la mía, de los profesores, de los estudiantes. Acá, según la Universidad de Arizona, un curso en línea significa un ahorro del 50% de la hora crédito. Si una hora crédito costaba al 2020 $108, al estar en línea cuesta 54. La mitad. Las grandes universidades de la Ivy League han aumentado sus ingresos. Y no hablemos de las universidades acá en Perú nomás. ¿Cuántas han enriquecido con la virtualidad? Reduciendo costos, horarios, servicios. En Estados Unidos, el valor crédito hora se ha reducido en un 50%. Y esto se puede replicar en otros escenarios del mundo. Entonces, no se olviden, todas las universidades, en su mayoría, hoy son empresas. Las mejores son empresas. Y cuando uno pone una empresa, lo hace para ganar. Nadie pone una empresa para perder. Si tú quieres perder, pones tu beneficencia, tu fundación. Como toda empresa busca ganar, y si encuentras, esto ya David Ricardo lo dijo hace 202 años, factores de producción, ¿cuál puedes reducir? Factor salarios, factor costos, salarios. Ahí está. 50% más barato cuesta hacer educación en línea. ¿Ustedes creen que van a perder esa oportunidad? ¿Creen que van a decir, no, volvamos a gastar a lo de antes? No, señores. No. ¿La presencialidad va a desaparecer? No. Posiblemente, tomando lo que dice Kuhn, vayamos a un modelo híbrido. Híbrido, pues, eres a muchas cosas. Modelo híbrido, ¿no? ¿Cuánto va a ser presencial? ¿Cuánto va a ser virtual? ¿Qué cursos ameritan ser virtuales? ¿Qué cursos deben ser digitales? Va a depender de su naturaleza epistemológica. Hay cursos que no hay forma que puedan ser, por más simuladores que existan. ¿Sí? Bueno, estamos en ese dilema, estamos siguiendo a Kuhn en esa anomalía que va a producir una revolución científica que en un mediano plazo, considero, va a generar un nuevo paradigma en la educación. ¿Sí? ¿Fue por causas humanas? No. Fue por razones fuera de control humano, una pandemia. Como decía Francisco Marmolejo, el mexicano, experto en grupo de universidades, la universidad ha sobrevivido a los intentos de la Universidad de Google, singularidad, ha sobrevivido a los cursos virtuales. Se mantiene ahí con su prestigio, con su estatus. ¿Podrá sobrevivir a los efectos post-pandemia? Porque la escuela sí va a sobrevivir, ¿eh? 110% seguro. La escuela va a sobrevivir. La universidad, como conocemos, ¿sobrevivirá? Estamos en ese proceso. Veremos si es que superan las consecuencias sociales de la pandemia. Bueno, esto sería, gracias por su tiempo. Voy a compartirles el enlace para los que no me alcanzó el tiempo, para que a quienes desean verlo. El futuro del trabajo, mi empleo, es un video muy interesante que lo voy a poner en el chat, que yo creo que bueno, a mí me ayudó mucho y espero que ustedes también a abrir los ojos sobre cuánto sentido tiene seguir desarrollando un pensamiento repetitivo. Bueno, yo creo que está clara la tendencia. Todas aquellas profesiones, no hablemos de oficios, ¿eh? Todas aquellas profesiones cuyo componente principal es la repetición, no tienen mucho futuro. ¿Cuáles van a sobrevivir? Aquellas que tengan componente emocional. Acá les paso el video, la primera parte,
Y cuando lo vean, viene la segunda parte, ¿ya? Que continúa, eso es muy bueno, ¿ah? Es muy bueno, les juro que les va a ayudar mucho a abrir nuestra perspectiva de lo que es el futuro ya inmediato, ¿ah? No tan lejano. Bien, eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que les pueda aclarar, o ustedes me pueden aclarar a mí, ¿no? Profesor, usted está equivocado, discúlpeme, no hay ningún problema. Acá estamos para aprender también.